Ok, bueno, en este otro video, entonces, ahora sí, ya hablamos en el video anterior de cómo obtener los puntos críticos. Ahora lo que queremos ver es cómo clasificar esos puntos críticos, porque esos puntos críticos que obtuvimos podrían ser máximos, mínimos, o no ser ni máximos ni mínimos, que eso es lo que se le llama puntosillo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es definir algo que se llama el hessiano de la función. El hessiano de la función es un determinante que está compuesto por las parciales de segundo orden. ¿Sí? Vea que el determinante está compuesto por la parcial de segundo orden con respecto a x, la parcial de segundo orden con respecto a y la parcial mixta. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, a ustedes lo que les va a interesar aprenderse o saber es esta fórmula. El hessiano se calcula como f de xx por f de y menos f de xy a la 2. Y entonces hay tres casos. Si ese hessiano te da positivo, si el hessiano te da positivo, o sea, mayor que cero, ahí hay dos subcasos. Si el hessiano te da positivo y la f de xx es negativa, o sea, menor que cero, entonces el punto es un máximo. Si el hessiano te da positivo y la f de xx también es positiva, entonces el punto es mínimo. Ahora, si el hessiano te da negativo, entonces es un punto silla, el punto que estabas evaluando. Y si el hessiano te da cero, ese es el peor de los casos porque lo que significa es que el hessiano no decide. O sea, en pocas palabras, si en algún momento el hessiano te diera cero, simplemente tenés que decir de todo lo que hice no me sirvió, porque no puedo decir que el punto sea ni máximo, ni mínimo, ni punto silla. ¿Sí? Entonces, lo mejor de esto es verlo con un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, en el video anterior, al final del video, trabajamos esta función. Trabajamos la función 4x menos x a la 4 menos 4xy cuadrado. ¿Sí? Y habíamos obtenido algunas cosas en el video anterior. Eh, Habíamos obtenido que la parcial con respecto a x, esa nos había dado 4 menos 4x al cubo menos 4y cuadrado. Ven, para revisar si todo está bien, 4 menos 4x al cubo menos 4y cuadrado. ¿Sí? Y la parcial con respecto a y nos había dado menos 8xy. ¿Ok? Y lo otro que habíamos obtenido ya en el ejemplo anterior es que habíamos obtenido tres puntos críticos. Puntos críticos. Ujú. Los puntos críticos que habíamos obtenido había sido el 0 - 1, el 0 - 1 y el 1 - 0. Esos habían sido los tres puntos críticos que habíamos sacado. Entonces el ejemplo, o lo que vamos a hacer en este ejemplo es clasifique los puntos críticos. Cuando hablemos de clasificar los puntos críticos, aquí lo que vamos a querer es decir si cierto punto crítico es un máximo, es un mínimo, o no es máximo ni mínimo y por ende es puntosillo. Entonces vamos a clasificar los puntos críticos. Esto es relativamente sencillo, es muy, muy sencillo. Entonces, vean lo que van a hacer. Ya ustedes, bueno, en este caso, en este ejemplo, pues ya tenemos la primera derivada porque lo hicimos en el video anterior. Si no lo tuvieran, obviamente tienes que sacar la f de x y la f de y, o sea, sacar las parciales. Pero bueno, la cosa es que, como ya aquí tenemos la f de x, de una vez yo lo que ocupo es la fxx. ¿Sí? ¿Qué es la fxx? Recuerden que la fxx es derivar a la f de x otra vez con respecto a x. Entonces, si ustedes están en todas, van a estar de acuerdo conmigo que esta derivada es menos 12x a la 2. ¿Sí? ¿Por qué menos 12x a la 2? Cuando se agarra, derivas al 4, da 0. La derivada de menos 4x a la 3 es menos 12x a la 2. Y la derivada de menos 4y cuadrado, como estás derivando con respecto a x, da 0. Muy bien. Ahora, lo otro que ocupas es la f de y. La f de y es derivar a y o a la f de y con respecto a y. Entonces eso significa que vas a derivar a esto con respecto a y. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que esa parcial da menos 8x. Porque cuando derivas menos 8xy con respecto a y, entonces eso da menos 8x. Y la última que tenés que calcular es la f de xy, o sea, la mixta. La mixta es o derivas a la f de x con respecto a y o derivas a la f de y con respecto a x, cualquiera de las dos. ¿Sí? Yo voy a derivar a la f de x con respecto a y. Entonces,
¿Están de acuerdo conmigo que eso da menos 8y? Vamos a revisar si es cierto que da menos 8y. ¿Por qué da menos 8y? Porque cuando derivas al 4, eso da 0. Cuando derivas a menos 4x a la 3, eso da 0. Porque recordate que estamos derivando con respecto a y. Y cuando derivas a menos 4y cuadrado, eso da menos 8y. Bueno, muy bien. Ya usted tiene ahí las parciales. Entonces vas a calcular al hessiano. ¿Okay? Ya teniendo las parciales, es hora de calcular el hessiano. Recuerden la formulita del hessiano. La formulita del hessiano es esta de aquí. Se puede ver complicada, pero no, es súper sencilla. La formulita del hessiano es la f de xx por la f de y menos la f de x a la 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría, recuerden que la f de xx te dio menos 12x a la 2 por la f de y te dio menos 8x menos la f de xy nos dio menos 8y. Y recuerden que la f de xy va al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la formulita. Y ahora, ojo lo que haces. Ya tienes al hessiano. Este es su hessiano. Lo puedes dejar así. Si usted quiere lo reduce, lo simplifica un poquito, pero es cero necesario. No hace falta. Lo puedes dejar así como está. Entonces vamos clasificándolo así punto por punto. Clasifiquemos. Al primer punto que queremos clasificar es al 0 menos 1. A este, vamos a ir en orden. Al 0 menos 1. Recuerden que este se ve como el X y este se ve como el Y. Entonces lo que vas a hacer es cambiar en el hessiano todas las X por 0 y las Y por menos 1. De manera que el hessiano entonces te quedaría así. Te quedaría menos 12 por 0 a la 2 por menos 8 por 0 menos menos 8 por menos 1 al cuadrado. Entonces vean que lo que estoy haciendo es escribir esta misma fórmula del hessiano, pero cambiando las x por 0 y las y por menos 1. Aquí usan la calculadora, vamos a ver si todo está bien. Si todo me está saliendo bien, eso les tiene que dar menos 64. Ese hessiano. ¿Sí? Sí, creo que es menos 64. Sí, muy bien. Entonces, si usted se va aquí al criterio, vea lo que decía. Aquí el criterio decía que si el hessiano daba negativo, o sea, daba menor que cero, entonces el punto es punto silla. O sea, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, por lo tanto, ese primer puntito, 0 menos 1, es punto silla. Porque el hessiano dio negativo. ¿Okay? Vamos al segundo punto. El segundo punto que queremos clasificar es el 0,1. ¿Okay? Para el 0,1, mismo toque. Entonces voy a calcular el hessiano. Y en la formulita del hessiano voy a cambiar las x por 0 y las 10 por 1. Entonces esto te va a quedar menos 12 por 0 a la 2 por menos 8 por 0 menos menos 8 por 1 al cuadrado. ¿Sí? Pero si ustedes están en todas, se dan cuenta que eso también da menos 64. Bueno, y si no, simplemente lo calculan, lo meten en la cálculo. ¿Sí? Entonces, como da menos 64, significa que ese punto, el 0,1, también es punto silla. Por lo tanto, el 0,1 también es punto silla porque calculamos el hessiano y dio negativo. ¿Sí? Y por último, nos falta el último punto que es el 1,0. Veamos a ver qué pasa con el 1,0. ¿Okay? El 1,0. ¿Okay? Entonces, el 1,0, vean que entonces aquí vas a cambiar las x por 1 y las y por 0. Entonces, calculando el hessiano, te va a quedar, ¿cómo sería eso? Sería menos 12, vamos a ver un toquecito aquí, bueno, sería menos 12 por 1 a la 2 por menos 8 por 1 menos 8 por 0 a la 2. Entonces vean que literalmente esa es la misma formulita del hessiano, pero cambiando las x por 1 y las 10 por 0. Y esa cosa te da 12 por 8, 96. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, 96. Positivo. ¿Sí? Si todo está bien, da 96. Vamos a ver, para confirmar. Sí, el hessiano da 96.
Ok, te dio positivo. Entonces, como te dio positivo, tienes que parar un toque. Ok, para un toque. Aquí ahora, como da positivo, el que va a tomar un factor decisivo es la fxx. ¿Sí? Váyanse en el criterio. Ven que el criterio dice, ok, si el GCA no es positivo, pare un toque porque hay dos opciones. Si la f de xx es negativa, el punto es máximo. Pero si la f de xx es positiva, el punto es mínimo. Entonces, la que aquí va a tomar un papel importante es la f de xx. Recuerden que en esta función, la f de xx era menos 12x a la 2. ¿Sí? Menos 12x a la 2. Y recuerden que el puntito que está en cuestión ahorita es el 1,0. O sea, vas a cambiar las x por 1 y las y la cambiarías por 0. Entonces, esto te va a quedar así. Te va a quedar menos 12 por 1 a la 2. Obviamente no cambio yes porque no hay yes, ¿verdad? Pero si hubiesen habido yes, las cambio por 0, que es por el puntito en cuestión, ¿verdad? Y claramente esto da menos 12 por 1 a la 2, da menos 12, ¿verdad? Ujú. Da menos 12. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa el hecho de que dé menos 12? Significa que te dio negativa, ¿sí? Te dio negativa. Entonces vayas al criterio. Ya sabías que el hessiano te había dado positivo, ¿ok? Y ahora la f de xx es negativa, ¿sí? Entonces acabamos de llegar a la conclusión de que es un máximo. ¿Sí? Recuerden, si el hessiano es positivo y la f de xx es negativa, entonces el punto es máximo. Entonces, por lo tanto, ese puntito en cuestión, que era el 1, 0, es un máximo. Y listo. Hemos terminado de clasificar los tres puntos.